Sí. Claro, eran compañeros y tenían problemas y que luego decidieron un camino escoger y ese camino fue la escritura de este libro. Pero en la película le profundiza mucho más, ¿no? Sí. Por ejemplo, de los antecedentes de la doctora que veía visiones, que tenía una vida un poco triste cuando ella fue joven. Una cosa interesante también que me pareció es que a ella le gustaba y era muy gratificante trabajar con niños con discapacidad. Sí. Ella también recibía algo como iluminación en el sentido de ayudar a la gente. Entonces, sí me pareció súper interesante todo lo que habla, ¿no? Que no somos cuerpos, somos de espiritualidad, que habla sobre el amor, habla sobre la paz interior. Y claro, en el segundo libro, un poco no, más bien profundiza con los relatos de la gente que ya ha leído el libro, que al comienzo veía que era como se habla de religiones, ¿no? Fanatismo, sectas, pero que luego se dieron cuenta que realmente dio resultado en su mismo trabajo, en su misma vida. Entonces ahí habla de varios profesionales que enfocan esto. Sí, son Entonces los sí testimonios. Los sí, testimonios vivenciales. testimonios. Me Bueno, pareció súper lindo. Uh-huh. sí, enhorabuena. Sí, y espero Sí, ya te espero voy a que me enviar, envíes sí. tu Y, respuesta. y no sé de lo que se tiene que trabajar de la tarea 1, del ejercicio. ¿También tengo que enviarte No, o no, no, solo no, tengo no. yo? Uy, sería larguísimo. No, eso queda para ti. Tus Ya. conclusiones de cada lección son para ti. Ahora, si es que hubiese algo que nos quieres compartir y que desarrollemos juntos, ahí sí, alguna cosa en específico. Más bueno, cada uno va haciendo sus lecciones. Sí, y te agradezco mucho porque tú me dijiste algo súper importante, ¿no? Que la lectura del libro era como una meditación, eso no lo tomé en cuenta. Porque yo en cualquier lado leo, coge el libro y ya no. Pero ahora sé que tengo que concentrarme más, Sí. que es un tipo de mayor concentración, ¿no? En eso. Sí, total concentración. Bueno, vamos ahora con el principio número 45. A ver, aquí tenía dos recursos para compartir con ustedes. Vamos, Lu, léanos tú la lección 45. Ya. Principio 45. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Perfecto, gracias Lu. Verán, aquí tengo un par de cosas que compartir. Voy a ir con la primera, que es un video de un documental que ya hace unos 10 años tuvo un impacto muy importante en todos los círculos de estudio relacionados con espiritualidad, con metafísica, relacionados con autoconocimiento. Este video se llama What the Bleep, traducido al español, a nuestro idioma, significa algo así como, oye, ¿y tú qué sabes? ¿No? Oye, ¿tú qué conoces? Porque no sabes nada, es algo así. Es algo así lo que se traduce al español. Vamos a ver, dura solo 2 minutos. Vamos a ver lo que dice uno de estos físicos cuánticos sobre una investigación que se llevó a cabo en Washington, D.C. Tengo... ¿Me confirma si este momento se ve? Sí. Se ve, sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya, verán, lo que les voy a pedir es que, como está en inglés, pero está subtitulado, entonces lo que les voy a pedir es que lean los subtítulos de este documento. Dura 2 minutos, así que les voy a ampliar la pantalla y le voy a retroceder un minutito más. 31 con 37. Ahí va. It was a big experiment in the summer of 1993, where 4,000 volunteers came from 100 countries to collectively meditate for long periods of time throughout the day. It was predicted in advance
that with such a sized group, you'd have a 25% drop in violent crime, as defined by the FBI, in Washington that summer. Well, the chief of police went on television saying that, look, it's going to take 2 feet of snow to reduce crime by 25% in Washington, D.C. this summer. But by the end, the police department became a collaborator and author of this study because the results, in fact, showed a 25% drop in violent crime in Washington, D.C., which we could predict on the basis of 48 previous studies that had already been done on a smaller scale. Just leads natural to wonder. Ya, eso es. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre esto porque vale la pena hacerlo. Este científico, todos los que hablan en este documental son personas muy estudiadas, con titulaciones académicas muy importantes. Él dice que en Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos, pero también es la capital de los delitos, para que el crimen violento se reduzca en un 25%, se necesita 60 centímetros de nieve, pero la nieve solo cae en invierno. Y que con un grupo de meditadores que llegaron de varios países y se pusieron a practicar esta disciplina, se redujo en verano el crimen violento en un 25%. Y la policía de Washington, D.C. fue la que colaboró con este experimento, colaboró con este ensayo. Y bueno, saquemos nuestras propias conclusiones. Una de ellas podría ser que si tú estás meditando, tú no sabes a quién le está beneficiando tu momento de oración contemplativa, tu momento de silencio. No sabes a quiénes les está ayudando, más les está ayudando. Lo dice este documental. Quienes estaban meditando obviamente no sabían en qué medida, ni en qué barrio, ni en qué sector, ni en qué calle disminuía el crimen violento. Más la estadística demuestra que disminuía el crimen violento mientras estas personas se encontraban en silencio y en esta práctica de interiorización. Por eso dice, el milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones en las que ni siquiera tú eres consciente que estás ayudando a otras personas, ¿no? Esa sería la primera aproximación o el primer recurso. Les dije que tenía dos. Y un siguiente es este que tengo aquí en una lámina a continuación que dice esto, dice, fíjense la similitud que hay acá, ¿no? A ver si, Lu, tú mismo, por favor, léenos qué es lo que dice en esta diapositiva, con las citas, y léelo despacio, por favor. Un milagro nunca se pierde. Principio 45. En este sendero, ningún esfuerzo es perdido. Biblia Hindú 2:40. Ya, si ustedes se fijan, la frase es muy parecida a la que está arriba que de la que está abajo. Y la primera dice, el milagro nunca se pierde. Y la segunda, en este sendero ningún esfuerzo es perdido. Si nosotros hacemos una equiparación entre estas dos frases, podemos concluir que el sendero de autoconocimiento, luego les voy a poner la frase completa como está en la Biblia hindú, el sendero de autoconocimiento es igual al milagro. Y si tú estás dando un paso en el sendero de autoconocimiento, estás realizando un milagro. Y ese paso en el sendero de autoconocimiento, que es igual al milagro, nunca se pierde, ¿no? Vean ustedes la similitud que hay entre estos dos textos. Veamos, aquí hay algo más, Marilu, si nos lees, por favor. En este sendero ningún esfuerzo es perdido, ni sobreviene ninguna desgracia. Aún un poco de este recto sendero te librará del gran miedo. Biblia Hindú 2:40. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que cuando estamos en este camino, estamos protegidos, ¿no? Estamos resguardados de vibraciones y de influencias que de otra manera nos harían perder el rumbo en el que nos encontramos. Y estamos en un camino en el que se nos va a librar del miedo y del temor. Quienes están de seguro haciendo con convicción estos estudios o estas meditaciones,
De seguro, bueno, yo hablo por mí, pero pienso que seguramente les pasa a ustedes. El miedo va desvaneciéndose y va desapareciendo y se va diluyendo y tiene un impacto mínimo o no tiene. Esto seguramente, les puedo hablar por mí y yo digo, insisto, seguramente les pasa a ustedes. Un poco de este esfuerzo, de un pequeño esfuerzo en este sendero nos libra del miedo. Y como dijimos, un pequeño paso que damos en este sendero también es un milagro. Seguimos. A ver, vamos con este principio 47, Lu. A ver, ya te pongo toda la lámina completa y me pasé. A ver, por favor. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. Ya. Y este nos tocaba el 47 o el 46, perdón. 46. Nos tocaba el 46, ¿no es cierto? Sí. Me salté, estoy Para ver si están muy atentas. acelerado, muy acelerado. Verán, el 46 voy a hacer en este momento una pequeña corrección, porque aquí ha habido un error involuntario. Este es el 46 y está otra vez en este momentito en pantalla. Les pido 1000 disculpas por este error involuntario. A ver, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, 46. 46. A ver, espérate. Ya. 46. El Espíritu Santo es medio de comunicación más elevada. Es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retomes a la forma original de comunicación con Dios, por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Muy bien. Muy bien. El comentario que nosotros tenemos aquí es muy breve, muy sucinto, porque nosotros creemos que si tú estás en un estado de meditación profunda, o si tú estás en un estado de concentración profunda en estos estudios, en ese momento tú no necesitas nada, no necesitas ningún milagro, no necesitas ningún recurso, no necesitas ningún tipo de apoyo externo, porque en ese momento tienes plenitud, ¿no? Y esto es lo que nosotros sentimos cuando estamos practicando la meditación, una plenitud total. ¿Qué pasa cuando terminamos la meditación? Cuando terminamos la meditación, otra vez estamos sujetos a las condiciones de espacio-temporales. Otra vez salimos a la calle y hay que ponerse mascarilla. Otra vez vamos a una institución y hay que hacer cola. Otra vez vamos a un lugar y hay tráfico, y hay otra vez tráfico. Y recibimos una llamada o una contrariedad. Y es cuando necesitamos los milagros, porque ya no estamos en ese estado de plenitud. Necesitamos los milagros que, ¿qué son? Son reconocimientos del amor de Dios dentro de nosotros y la forma en la que ese amor se manifiesta, para poder sobrellevar tantas contradicciones que la vida la vida en este sueño temporal nos depara. Entonces, nosotros creemos que si tú estás en un estado de unión con tu ser interior, con tu Cristo interior, no necesitas milagros. Por eso dice que los milagros no empañan el tipo de comunicación que tienes cuando estás muy conectado contigo mismo, contigo misma. Pero cuando sales de ese estado y ya no tienes esa comunicación tan íntima con tu Cristo interno, luego sí necesitas otra vez milagros, porque puedes perder la salud y necesitas el milagro de la curación. Puedes tener un momento de ira y necesitas el milagro de la recuperación de la paz interior. Así que esto es lo que este principio de los milagros nos está diciendo. Ya no serán necesarios los milagros cuando tengamos una comunicación total con nuestro Cristo interno, permanente. Seguimos. Vamos, Lu. Principio 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. Bueno, aquí podría contarles más bien unas dos historias así muy rápidas.
La primera es de Yogananda, que les había insistido mucho que se lean su libro. Él cuenta que en una ocasión él tuvo que tener una preparación universitaria, obtener un título académico, porque solamente de esa forma le había advertido a su maestro que él sería tomado en cuenta en Occidente. Él venía de la India, de un país más espiritual que erudito, entonces más espiritual que académico, pero en Occidente sí se necesita un título profesional. Bueno, la cuestión es que Yogananda tenía que leer unos libros así de grandes, de cientos y cientos de páginas, y tenía muy poco tiempo para el examen. En ese momento se pone a meditar y la intuición le dice qué páginas debe abrir del libro y qué páginas debe estudiar. Y él hizo eso y solamente estudió esas páginas de esos capítulos. Al día siguiente se presentó a la evaluación y sacó una nota sobresaliente. Y por eso dice que el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Él no hubiera podido leer todos esos libros ni todos esos ensayos que le habían pedido los profesores. Ese es el primer ejemplo que tengo. Hay otro ejemplo que les quiero compartir, que en un viaje el doctor César Dávila estaba en la carretera Quito-Ambato, se estrella contra un árbol, fue un choque muy violento y uno de los vidrios del parabrisas se rompe y con la fuerza del impacto le llega a la frente y le arranca todo el cuero cabelludo de tal manera que básicamente quedó la caja craneana sangrando a la vista y el cuero cabelludo a la suerte de una peluca hacia atrás. Entonces, él se levanta, coge él mismo su cuero cabelludo, se lo vuelve a poner y me parece que en ese momento o alcanza a tomar un autobús para llegar a Ambato o alguien le lleva a Ambato. Y en Ambato tiene un proceso de una recuperación muy rápida de algo que era muy grave. Cuentan los testimonios de esa época que en muy poco tiempo él se recuperó, le hicieron la desinfección, la suturación, él debía guardar cama, reposo, pero no hizo falta realmente que guarde mucho reposo. Cuentan las enfermeras de esa época que lo encontraban meditando en su habitación y que mucha gente lo iba a visitar. Y en cuestión de muy poco tiempo él se recuperó, se puso bien y otra vez regresó a seguir sus actividades. Y por eso les decía que el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Porque a otra persona, ¿cuánto tiempo le hubiera tomado ese tipo de recuperaciones? Y preguntémonos si es que si hubiera tenido la fortaleza para por sí sola levantarse y tomar un autobús y llegar hasta un hospital. No estoy seguro que una persona promedio hubiera podido hacer eso. Y no se hubiera podido recuperar tan rápido. Por eso, más bien este principio les expongo con estos dos ejemplos. De cómo el tiempo se acelera o el tiempo pasa más rápido o el tiempo ocurre de manera favorable para las personas que están muy sintonizadas con su Cristo interno, ¿no? Ese es nuestro comentario. Seguimos. Vamos, Lu 47. 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Qué hermoso es esto. Bueno, aquí dos ideas rápidas. La primera es que los griegos, ellos al tiempo le definen de dos maneras. La una le llaman el tiempo kairos y el tiempo cronos. Y al explicar esto seguro que ustedes lo van a entender porque les ha de haber pasado. El tiempo kairos es ese que nos da la impresión que pasa muy rápido porque estamos muy concentrados y normalmente haciendo algo que nos gusta. Así que vibramos con lo que hacemos y no sentimos el paso de las horas. Ese es el tiempo kairos. ¿Estás enamorado? O estás enamorada, también el tiempo es Cairo. Y el tiempo Cronos es el tiempo que se mide con el reloj y pasa despacio y pasa lento y no sabes, y dices, ya quiero que pase estas horas y no terminan pasando porque son muy lentas. Ese es el tiempo Cronos. Y una de las cosas que nosotros pensamos que el curso te invita a hacer es que encuentres tu tiempo Kairos, que encuentres la forma de hacer lo que te gusta, vivir lo que te gusta, ser quien quieres ser, para que el tiempo te pase muy rápido y no lo sientas, el tiempo sea más bien un estado de bienestar que solamente te produzca plenitud. Por eso dice, le dice que el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo.
lo trasciendes el tiempo porque estás en armonía haciendo las cosas que te gustan. Exacto, con amor. Y dice luego, solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo, ¿no? Esto también lo entendemos a raíz de lo que nos enseña la Biblia hindú. La Biblia hindú dice que nosotros podemos hacer grandes austeridades, podemos hacer muchas penitencias, podemos leer muchísimo los libros sagrados, podemos hacer rituales, pero todo ello no garantiza que Dios se nos presentará. No garantiza. Lo único que garantiza que Dios se pueda presentar es su propia generosidad y su propia voluntad de presentarse en el momento en el que Él quiere hacerlo, ¿no? Y obviamente lo que sí se necesita es tener disciplina. Más todo lo que mencionamos, de alguna manera, como está bajo control humano, no necesariamente es algo que va a lograr la revelación. Lo que va a lograr la revelación, básicamente, según la Biblia hindú, son dos cosas. Que Dios quiera, porque Él quiere revelarse. Y la otra es que tú seas disciplinado. Eso es lo único. Porque las demás cosas que mencionamos no son medios que garanticen que Dios se revele. Y cuando Dios se revele, pues ya nos ocurrirá. No nos consideramos iluminados, ninguno de nosotros, pero cuando nos ocurra, seguramente que el tiempo perderá sentido. Lo hemos leído en la biografía de los grandes maestros. Cuando a ellos Dios se les ha revelado, el tiempo ha perdido sentido. Y pues nos pasará algún momento a nosotros, ¿no? Bueno, seguimos. Principio número 49. Principio 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Ya, ahora fíjense la lámina que viene, porque estamos acercándonos al final de los principios de los milagros y parece que este principio es muy parecido al uno. Si no, compruébenlo en esta diapositiva. Lu, por favor. Dice, el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Este es el principio 49. No hay grados de dificultad en los milagros, principio 1. Sí. Si ustedes se fijan en en esta diapositiva que cita el principio 49 y el principio 1, aparece la no diferenciación en grados de dificultad ni en grados de percepción, ¿no? Y esto hemos tratado de entenderlo, hemos hecho algún foro y creo que, si recuerdo bien, cuando hicimos la explicación del principio de los milagros, se ponía en consideración de ustedes que es solo el amor incondicional el que no ve dificultad en las cosas, ¿no? Porque todo lo puede trascender. Pero aquí encontramos una explicación muy interesante de por qué no existen grados de dificultad en los milagros, que está en el mismo curso de milagros, en el manual del maestro. Vamos a ver, Marilu nos va a leer. Dame un segundito, Marilu, para que tú puedas leer esto con más claridad. Por favor. No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor que la que tiene en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y lo mismo ocurre con la curación. Con la Manual curación del Maestro 8.5. Sí, bueno, un comentario muy rápido a esto, y es que si alguien en el curso dice, si es que alguien está demente, no hay diferencia entre una alucinación pequeña y una grande. Porque a un demente que padece esquizofrenia puede percibir que una voz te dice, oye, debes matar a alguien. ¿Cuál es la diferencia entre que esa voz propia de la enfermedad esquizofrénica se lo diga muy quedo, como un susurro muy suave, o que lo diga con un grito estridente y un chillido espantoso? ¿Cuál es la diferencia? Si la voz igual le está dictaminando que cometa un crimen. No hay diferencia. Y lo que ocurre, ¿por qué no existen grados de dificultad en los milagros? Es porque
cuando nosotros podamos trascender la ilusión del sueño de la separación, trascenderemos la locura que nos tiene separados de Dios. Y en esa medida ya ningún milagro puede ser difícil, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este principio de los milagros. Bueno, eso es lo que preparamos para ustedes. Aquí, bueno, si alguien quiere comentar, acotar, preguntar, rebatir, refutar, es bienvenido. Reclamar. Reclamar, es bienvenido también. Clau, ahora sí. Dele, Clau. Sí. Bueno, en todo lo que dijiste, los últimos cuatro principios de los milagros, lo que nos has presentado ahora, se ve que el cambio de percepción, o sea que en el milagro también hay un cambio externo. En el caso del hombre que dijiste que se presentó hablando del crimen, o sea, la meditación trajo como, es evidente, o sea, hay un cambio externo. O sea, el milagro en ese sentido, sí podemos esperar de los milagros no solo cambios de percepción, al cambiar la percepción también cambia el exterior, ¿sí? O sea, primero es el cambio interior, pero también eso puede repercutir en un cambio exterior. Hay cambio en la conducta de los criminales, hay cambio en lo que hablaste de Yogananda, o sea, en el tiempo. Hay cambio, en cada uno hay un exterior que cambia. O sea, o sea, el cambio de la percepción es lo más importante, porque el exterior, en realidad el curso te dice el exterior no existe. O sea, es de ilusiones. Sin embargo, vos coges y te peñiscas y te duele. O sea, Dios mío. O sea, yo puedo, claro, o sea, viene alguien y me da con un palo, me duele. Por más ilusiones, yo me paso en la meditación, pero me dan un palazo y me duele. Porque este mundo de ilusión es terriblemente fuerte, terriblemente fuerte. Ayer yo estaba oyendo un concierto, me pareció algo maravilloso, que han hecho los chinos en la ciudad prohibida. Es el templo del emperador de China. Y la canción que se les ocurrió a ellos inaugurar esta serie de conciertos de la orquesta de Shanghái es una composición medieval que fue recolectada de todos los conventos de la Edad Media, en la que todos los curas que eran obligados, muchos, ¿no?, a entrar en los conventos, hacen un canto, y me di cuenta, es algo maravilloso. La letra traducida del latín al español es algo maravilloso, pero me hizo ver, yo creo que le pedí a Dios que me haga ver la fuerza del ego, porque en esos cantos todos estos curas no podían disfrutar de ninguna relación, no podían comer. O sea, es como un canto al disfrute del mundo y a la fuerza que tiene el ego en nuestra vida. Y que, o sea, no creo que, yo entiendo que está ahí y que es para nosotros importante trascenderla, pero primero para eso hay que vivirla. Porque nada que no se viva se puede trascender, según mi punto de vista. Si vos estás pensando y soñando ahí que eres un ente espiritual y mientras tanto ahí te pasa de todo y vos sigues ahí, no, pues, o sea, tienes que darle la cara a lo que esté en tu vida. Sí, de acuerdo, Clau, de acuerdo. De acuerdo, nos toca vivir lo que nos toca vivir todavía en este espacio temporal, mas tenemos una esperanza y nuestra esperanza está, creo que en esta pequeña frase. Ojo, digo la primera y luego la segunda. La primera es, el ego está más alerta que tú. Ojo con eso, el ego está más alerta que tú. Pero la esperanza que tenemos es que nosotros nos confiamos de uno que está más alerta que el ego. Eso es bueno. Sí, eso es lo que confiamos, ¿no? Confiamos Bien, Claudia. en uno que está más alerta que el ego, ¿no? Bueno, bueno. Y ese es nuestro Cristo interno, ¿no? Él sí. Entonces tenemos que estar lo más unidos que podemos. Bueno, niñas, ha sido un gusto. Muchas Sí. gracias, feliz buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas Una gracias. feliz noche Muchas para gracias. todas. Un abrazo a feliz noche para todos. todas. Que preparen, Sí, cuídense que mucho. preparen una rica colada. Chao, mañana. Lu. Sí, Un Todavía abrazo. nos Chao. vemos la próxima semana. Chao, amigos. Jason, Sí, buenas sí, noches. Yo Claro. tengo una pequeña, claro. por favor, buenas noches, Marilu. Bienvenida para tu pregunta. o tu comentario. Esta Biblia hindú, ¿qué es? Oh, la Biblia hindú. Mira, normalmente en Occidente
no se la conoce mucho, es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es Ah, ya, uno sí, de sí, los lo conozco. capítulos del Mahabharata, el capítulo 18 del Mahabharata, ¿no? Es el diálogo entre Ya. el señor Krishna y el discípulo Arjuna. Hay varias versiones. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que en el internet puedes descargar la versión de Paramahansa Yogananda. Ah, ya. Es una versión que tiene un sentido bastante místico y bastante esotérico también, ¿no? La versión de Paramahansa Yogananda la puedes encontrar. Me parece que hay otra que me recomendó el director de la Escuela de Autorrealización, es la de Rama Charaka, ¿no? La versión de Rama Charaka también tiene una traducción impecable, ¿no? Entonces, la de Paramahansa Yogananda o la de Rama Charaka son recomendables. Y en las librerías, si es que te puedes dar una vueltita alguna vez en alguna librería, yo conseguí, creo que en $8, creo que conseguí la de Gandhi. ¿La de quién? La de Gandhi. El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi. Ajá, no, esa no hay en internet. Pero sí la he visto inclusive en el Supermaxi. Y si es que puedes, no dudes en comprarte. Muchas gracias. El libro es No, yo maravilloso. sí, no lo conocía como la Biblia de hindú, solo le conocía como el Bhagavad Gita. Sí, sabes que en nuestra escuela, cuando se habla por primera vez de este libro, se prefiere decir la Biblia hindú, que se entiende un poco más en el argot, en el que la gente no está muy conectada con estos conocimientos. Ah, ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Otra vez Ya. salí corriendo, llegué tarde. Ya, Ok, un no te gusto. preocupes, Pili. Estés muy bien. Un Una buena abrazo. noche. Un Muchas abrazo. gracias, ¿no? Chao. Un gusto, muchas Chao. gracias. Chao, chao. Chao, chao, un Chao, abrazo. Fin de Normita. semana. Chao, Primi. Chao, un Qué abrazo. gusto verte, Normita. Un abrazo. Igualmente, de verdad es que les quiero un Que montón. tengas un Chao. lindo fin de semana. Descansa. Chao. Lo mismo ustedes. Bendiciones. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, Jenny. Chao. Chao con todas. Chao con todas.